Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión. Él es profesor de la Flaxo, experto en urbanismo y seguridad. Arquitecto Carrión, quisiéramos realizar nuevamente un análisis con usted sobre la situación de seguridad, una lectura estructural del momento cuando hechos graves, gravísimos, han continuado dándose en este fin de semana, incluyendo en esto el asesinato de la fiscal Alexandra Bravo en Manta. ¿Cuál es su análisis de la situación actual? En primer lugar, sin duda, un saludo cordial a ustedes y a la audiencia que tienen, pero mostrar también la preocupación porque estamos teniendo una combinación de tres tipos de homicidios, diría yo. Uno de masacres que han vuelto nuevamente con cierta fuerza, una segunda de sicariato alrededor de la disputa de los mercados entre estructuras criminales y uno tercero, que es el asesinato también, aparentemente con sicariato, de ciertas figuras que están vinculadas a la actividad, por ejemplo, en algún caso de las denuncias de corrupción, en otra la administración económica de una universidad, la otra un estudiante y ahora el caso de esta fiscal. Así que sí, con mucha preocupación, sin duda. Iniciemos quizá con este caso sobre el cual conocemos menos aquí en la ciudad de Cuenca, el asesinato del director financiero de una de las universidades privadas de la capital de la República, la UDLA. ¿Qué es lo que se conoce sobre ese caso? La verdad es que francamente nada, por lo menos yo no lo conozco. Lo único es el día, la hora, la modalidad del asesinato y, bueno, quién es esta persona que está vinculada a una de las universidades privadas más importantes de Quito. Pero más allá de eso, en términos de cuáles pueden ser las razones, las hipótesis que habrían detrás de eso, por lo menos no se han difundido o yo no las conozco. En todo caso, se tipificó esto también como otro acto de sicariato. Sí, sí, porque fueron unas personas en moto que, bueno, la acribillaron a tiros y después, bueno, esta persona perdió el control del vehículo y terminó estrellándose. En cuanto a operadores de justicia, hecho que se ha dado en este fin de semana en Manta, dentro de un proceso aparentemente de reconfiguración del crimen organizado en Ecuador, eh, ¿qué lecturas deja? No, yo creo eso que hay que verlo con mucha preocupación, porque por un lado hay todo el avance de los hechos delictivos que están enfrentándose al Estado de forma directa, por eso es el asesinato a gente que está vinculada a la justicia, pero también vemos que están relacionados con ciertos municipios, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, etcétera, lo cual nos muestra que la situación es compleja y que la guerra ya no solo es entre estructuras criminales, sino que se va confrontando también entre ellas y el propio Estado. Da la impresión que lo que ocurrió con los dos estados, con los dos toques de queda que se produjeron, primero en 4 meses y el segundo en cuatro provincias y el segundo en 9 provincias, pues dio resultados relativamente interesantes de forma inmediata, pero que posteriormente pues ha venido nuevamente recuperándose las tasas de homicidios y eso obviamente que preocupa mucho. Son desafíos directos al Estado los que se están dando, tema que va más allá ya de las disputas internas entre estructuras criminales. A mí me da la impresión que sí, ¿no? Y la otra cosa que se observa es una ampliación del territorio sobre la base de la migración de algunas instancias o estructuras de las propias organizaciones criminales que tienden a reubicarse en otros territorios y ahí expandir el tipo de delitos. Entonces creo que eso también se está produciendo bajo dos formas. Uno, este incremento del espacio, del territorio sobre la lógica del efecto globo, y el otro que es una diversificación de los hechos delictivos, con lo cual, pues en ciertas zonas se van especializando
qué sé yo, por ejemplo, en el caso de las extorsiones, las vacunas, en otros el secuestro, en otros la exportación de la droga, etcétera. Y entonces eso va especializando los territorios. Y me da la impresión que eso ha hecho que justamente el territorio se amplíe para el beneficio del crimen. ¿Cómo dimensiona usted la capacidad real del Estado para proteger a quienes investigan homicidios, narcotráfico, economías ilegales? Pues yo veo con mucha preocupación también eso, ¿no? Porque por un lado, pues hay esta pérdida de legitimidad de ciertas instituciones, personas del Estado, como puede ser la justicia, por ejemplo, porque incluso desde ópticas estatales se les echa la culpa a ellos de gran parte de las salidas de los presos de las cárceles o no la entrega de las sanciones que corresponden, que en muchos casos yo creo que es cierto, pero con eso se está deslegitimando a toda la estructura jurídica del país y eso hace que la legitimidad sea cada vez menor y por lo tanto la ciudadanía ya no crea en ellos y conduzca a que incluso no se hagan las denuncias del caso. Con lo cual, pues la justicia viene sufriendo procesos bastante complicados. La violencia en Ecuador ha tenido una especie de geografía propia, localizada, focalizada, pero hemos visto en las últimas semanas que esto se ha ido extendiendo, afectando incluso a pequeños cantones, como ha sucedido en la provincia de La Suay, más allá de las ciudades que han estado en el foco del problema, Guayaquil, Durán, Manta, etcétera. ¿Qué fenómeno se está dando? ¿Hay nodos críticos del crimen organizado o es una violencia que va creciendo a lo largo y ancho del país? Sí, por ejemplo, el caso de Cuenca y de Quito, dos ciudades serranas de las más importantes. Cuenca ha tenido un crecimiento del 8% y Quito del 22%. En otras palabras, es relativamente importante. Y esto yo creo que proviene, por un lado, del nivel de consumo de narcóticos que está creciendo en estos lugares también creo que esto viene de la lógica de una especie de santuarios que se han ido construyendo en estos lugares para ciertos comandos, ciertos cabecillas de las estructuras criminales que han sufrido la presión con la acción pública en sus territorios y entonces han salido de ahí y se han ido justamente a estos lugares. Y entonces ahí tenemos estos santuarios que se van construyendo. Entonces hay consumo, hay santuarios y por otro lado también hay estos nuevos delitos como el caso de las vacunas. Que han hecho que estos espacios, pues en estos espacios crezca la violencia. ¿Qué rol juegan las infraestructuras estratégicas en el país? Puertos, carreteras, aeropuertos, en la expansión de las economías ilegales. No, yo creo que hay que ser absolutamente conscientes que hoy día el sistema delictivo en el país está estructurado alrededor del narcotráfico y el narcotráfico principalmente de la cocaína. Y entonces, nosotros no cultivamos y tenemos dos países, en el norte y en el sur del país, que son los mayores cultivadores de hoja de coca. Y entonces dependemos de la entrada de esos insumos por las fronteras y eso ha hecho que tengamos una lógica muy interesante. Por las fronteras tenemos la importación de hoja de coca y de cocaína y luego, bueno, empiezan a irse por los corredores principales hacia los puertos, principalmente de la costa ecuatoriana, de la costa hacia el Pacífico donde estamos teniendo las tasas de homicidios más fuertes. Pero por otro lado también se están incrementando las tasas de homicidio hacia la Amazonía, porque ahora hay una tendencia a que haya una exportación hacia el Brasil y del Brasil vaya a Europa. Y por otro lado, como decía hace un momento, el nivel de consumo que está teniendo el Ecuador es bastante alto, es alrededor de 60, 70 toneladas, que eso se está haciendo en la sierra y prácticamente todo el territorio. En ese sentido,
pues hay una diversidad de expresiones del delito dentro del territorio según la función que tengan en este contexto. ¿Por qué Manabí, en particular Manta, se han consolidado como un epicentro de violencia y de ataques contra fiscales, policías, autoridades? Porque están siendo enfrentados por ellos y porque sin duda Manta es un puerto bajo dos formas, uno marítimo, que es muy importante, y el otro es aéreo, porque ahora ya tenemos un aeropuerto internacional. Y entonces eso hace que justamente la confrontación entre las políticas de control, de reducción de esto, se enfrente con las estructuras criminales y por lo tanto ellas tienden por un lado a defenderse y por otro lado a penetrar el sector público en la justicia, en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el municipio, etcétera, y en las cárceles. Y eso ha hecho que justamente este conflicto tienda a crecer. El asesinato de la fiscal en Manabí, en Manta, es una muestra más de esos intentos de captura o intimidación del sistema de justicia. Yo creo que eso está dentro de esa lógica. Y aquí las organizaciones criminales operan bajo esto que siempre se ha dicho, plata y plomo. Plata es la corrupción y plomo la intimidación. Me da la impresión que esto va en la lógica de la intimidación. Nosotros somos capaces de dar de baja a quien nos dé la gana, si es que no nos hace caso. Y entonces eso es bastante complicado y ahí necesitamos pues una cobertura de seguridad por parte del Estado. ¿Hay reformas que se estén tratando o que se hagan de alguna manera visibles, necesarias, urgentes para evitar que el sistema penal se convierta en un cuello de botella que favorezca a las mafias? Hay una iniciativa que ha sido manejada desde la Embajada de Italia, que se llama la Ley Antimafias, que tiene como tres componentes. Uno primero, cortar la posibilidad de ingreso de personas a las organizaciones criminales. Una segunda, pues manejar todo lo que significa la economía criminal. Y tercero, lo que tiene que ver explícitamente con lo que estamos conversando del sistema judicial. Es una norma que recién fue aprobada dentro del CAL y yo espero que, bueno, pueda desarrollarse la aprobación de la misma dentro de la comisión que corresponde y luego entre el plenario para que finalmente se apruebe. Pero yo creo que eso estará aprobándose por ahí en octubre o noviembre de este año, es decir, a finales de este año. Quisiera preguntarle su visión también sobre otro atentado que hubo el pasado día viernes. En este caso fue a un inmueble, ventajosamente, sin personas heridas ni pérdida de vidas humanas, pero fueron a oficinas estatales de Arcom. ¿Qué lecturas dejan esas con respecto al tema minero nuevamente en una provincia de la costa, en este caso la provincia del Oro? No, yo creo que está inscrito en la misma lógica de la intimidación. En unos casos se expresa, qué sé yo, con llamadas y que conozco que tu familia trabaja en tal lado, o estudia en tal lado, o tiene tales rutinas. La otra es hojas volantes, la utilización de las tecnologías o los teléfonos para transmitir esto. Y luego ya va ascendiendo y entonces tenemos, qué sé yo, bombas en algunos lugares estratégicos y finalmente termina con asesinatos, que es lo que hemos visto, de tal manera que yo creo que es parte de lo mismo. Hay cada vez más diversificación del crimen organizado, ya no es solamente el narcotráfico. No, yo creo que esa es una de las características. Hay un nivel de especialización cada vez más. En otras palabras, por un lado está creciendo el delito, también se va diversificando y se va haciendo más violento más violenta la violencia. Y esto se expresa principalmente, por ejemplo, en que en los hechos de homicidio casi el 83-84% de los mismos se cometen con armas de fuego, lo cual muestra justamente que el grado de violencia va creciendo también, ¿no? Hace pocos días estuvo usted en la ciudad de Cuenca. Quisiera preguntarle sobre la experiencia que tuvo acá, qué visiones tiene sobre cómo afecta la violencia a la autonomía de los gobiernos locales y a su capacidad de gestionar el territorio.
Fui invitado para participar en una reunión en el Salón de la Ciudad de Cuenca y la experiencia, la invitación y la experiencia fue muy interesante porque esto surgió de dos partidos políticos totalmente distintos, el uno de Creo y el otro de la Revolución Ciudadana. Y no solo eso, sino que la persona de Creo era concejala del municipio de Cuenca y la persona de la Revolución Ciudadana era del Parlamento Nacional. Entonces ahí me dio la impresión y yo les planteé que sería muy interesante que se pueda configurar una convergencia, incluso se podría crear una especie de institucionalidad para que los dos parlamentos que existen en el país, en este caso el local, municipal, con el nacional, puedan tener algunos niveles de coordinación, puedan tener algunos niveles de formulación de legislación y de fiscalización de manera conjunta, porque los dos tienen prácticamente las mismas funciones. Lo que pasa es que los ámbitos son distintos. Y si hay una coordinación de ese tipo, me parece que puede ser una experiencia francamente muy interesante. Como digo, provienen de dos partidos políticos distintos y de dos parlamentos totalmente diferentes. Si eso ocurre, podría ser incluso en términos de imagen hacia el país, algo muy interesante para que se pueda ir fortaleciendo ese tipo de alianzas entre lo local y lo nacional. Reiteradamente, en varias ocasiones, usted en este medio ha pregonado la necesidad de un trabajo conjunto, sinérgico entre el Estado central y los gobiernos locales. ¿Cuál considera usted es el papel que deberían jugar los municipios, particularmente en la prevención, el urbanismo seguro, la gestión del espacio público? Los municipios tienen dos entradas muy claras en esta perspectiva. La una es la prevención, porque los municipios no tienen ni justicia, ni cárcel, ni policía, entonces no pueden ir en esa perspectiva, pero sí en la prevención. Y en eso se ha trabajado mucho en varios lugares. Y entonces se tiene la prevención situacional, que es básicamente trabajar espacio público, trabajar los lugares donde se cometen los ilícitos para que los mismos sean más complicados. Entonces, por ejemplo, es iluminación, es nomenclatura, es mobiliario, es equipamiento, etcétera. Y yo creo que eso puede ser muy interesante. También hay la prevención comunitaria, que es la prevención que se hace justamente en los barrios. Y hay muchos barrios que están organizados. Y hay entre los municipios, hay algunos que ya han aprobado, por ejemplo, la tasa de seguridad, que es una tasa que está siendo pagada por la ciudadanía, que podrían los municipios añadir un monto igual a ese y el gobierno un monto igual también. Y de forma conjunta, estas tres partes podrían definir en qué se puede invertir esos recursos. Yo creo que eso podría ser un camino muy interesante. Entonces, en primer lugar está la prevención y en segundo lugar está la proximidad a la realidad, a la sociedad. Entonces, eso también hace que se conozcan mejor los problemas y que se pueda establecer pues, formas de cooperación con la sociedad, que yo creo que eso también puede ser muy útil. ¿Cuál es el papel, incluso la estructura de este bloque de seguridad del cual se habla en forma genérica por parte del gobierno? ¿En qué consiste? Y sobre todo, ¿qué escenarios se ven para los próximos años si es que no se logra construir una capacidad estatal efectiva para combatir al crimen organizado? Bueno, el bloque de seguridad en este momento es básicamente una articulación de dos instituciones públicas, la una las Fuerzas Armadas y la otra la policía. Y lo que van es definiendo en función de ciertas políticas generales sus actuaciones en espacios específicos. Por ejemplo, todo lo que significa los conflictos, todo lo que significa los estados de excepción o los toques de queda. Entonces ahí tienen una presencia mucho más importante. Pero el bloque de seguridad, eh, el bloque de seguridad tuvo su presencia más fuerte justamente cuando se declaró el conflicto armado interno, el 9 de enero del 2024. Y desde ese momento se ha ido ahí consolidando y hoy día tiene la presencia de la cooperación, yo diría principalmente de los Estados Unidos,
que está apoyando de forma significativa, incluso con el FBI, que ya está acá. Pero también lo que decía hace un momento, está el caso de Italia, que el comentario que hacía de esta ley. Entonces, todo eso ha ido en esa perspectiva de lo que se conoce como el nombre de mano dura. La Asamblea Nacional, cuestionada por su fragmentación, por la lentitud que muestra en general en cuanto a capacidad de reacción frente a una ciudadanía que exige respuestas inmediatas, ha intentado legislar en temas de violencia. ¿Cómo evalúa usted el aporte, si es que se ha dado, y en qué medida desde la Asamblea? No, yo creo que el presidente ha hecho una tarea legislativa muy fuerte a través de estas leyes económicas urgentes que tienen que aprobarse, si no me equivoco, en 30 días. Y de esas han habido varias. Incluso han habido algunas que, por la lógica económica, pues ha habido pues pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional porque no tienen que ver con el tema económico principalmente. Entonces, ahí ha habido una producción legislativa muy vinculada al tema de la seguridad y en cada caso, pues, se ha hecho estas argumentaciones de que son leyes absolutamente necesarias, imprescindibles, que dependemos de eso, ¿no? Y por otro lado, también la definición de políticas, por ejemplo, alrededor del incremento de los recursos económicos con el IVA del 12 al 15%, que también fue en esa línea de generar recursos para la seguridad, ¿no? Entonces, sí, ha habido una fuerte coordinación, yo diría, entre el Ejecutivo y el Legislativo para producir un conjunto de leyes. Y por otro lado, también el gobierno sí ha hecho algunas decisiones como esta de tipo económica. Eh, ¿Estas reformas realmente fortalecen capacidades estatales o se trata de algo que ha venido sucediendo sistemáticamente en el país, un endurecimiento penal sin un sustento operativo? A ver, por ejemplo, hay una ley que a mí me parecía muy, muy necesaria y que fue finalmente aprobada y es la conformación de un sistema nacional de inteligencia. ¿Y por qué esto? Porque la policía tiene el suyo, las Fuerzas Armadas también, la cárcel por su lado y así sucesivamente. Entonces, cada uno operaba por su lado. Entonces, si es que se arma un sistema, eso quiere decir que va a haber la necesidad, la posibilidad de formar una estructura explícita, pero yo no conozco qué es lo que ha pasado. La impresión que yo tengo es que eso no ha sido eh, bien resuelto. Se aprobó la ley y creo que en buenos términos, pero en términos ya de llevar a la práctica esa política, yo creo que más bien se ha quedado un poco obsoleta. Bueno, más allá de la lucha ya clásica contra la violencia, eh, hablando de políticas sociales, ¿qué papel deberían jugar educación, empleo, comunidad en una estrategia que complemente la legislación? No, yo creo que eso es fundamental y me parece que más que legislación tiene que ser políticas. Es decir, nosotros con esta misma estructura jurídica llegamos a tener una tasa de menos de 6 homicidios por 100.000 habitantes en el 2017. Claro que el delito ha evolucionado y se requiere otro tipo de iniciativas, pero me parece que lo más importante es la definición de políticas. Y aquí me parece que lo que se requiere es que haya un plan efectivo para que múltiples sectores puedan incorporarse a estas tareas y no quede exclusivamente en el ámbito de la policía o las Fuerzas Armadas. Si nosotros no tenemos estudiantes que se incorporen al sistema colegial, si nosotros no tenemos una economía que genere empleo, si nosotros no tenemos una cultura de paz, etcétera, etcétera, pues todo esto va a seguir caminando y va a seguir creciendo. Es parte del problema de seguridad del país, esa debilidad institucional que se evidencia en Ecuador. Y yo creo que sí, y esto, por ejemplo, podríamos ver simplemente con el número de los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son 42.000 efectivos, de lo que se estima más o menos que están, personas que están vinculadas a estas estructuras criminales, ya se habla de 65.000. Los miembros de la policía son 58.000. Entonces, simplemente ahí ya tenemos una correlación que no es equitativa, que no va en la línea justamente de poder tener una buena confrontación con el delito.
Para finalizar, arquitecto Carrión, quisiera conocer también su punto de vista sobre esta campaña electoral que se inicia ya prácticamente. Eh, en otras ocasiones hemos tenido campañas marcadas por inseguridad, el miedo social, el hecho que no se olvide el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué esperamos en estos próximos 5 meses que quedan para las elecciones de noviembre? Yo veo un sistema político muy debilitado. Tenemos partidos políticos, bueno, primero con un número absolutamente exagerado, pero luego cada uno de ellos muy débiles, de tal manera de que lo que está ocurriendo, que ya ha venido ocurriendo en otros momentos, es que tenemos candidatos sin partidos políticos y partidos políticos sin candidatos, y que esa alianza no es tan fácil. Y entonces lo que va a ocurrir es que por esa cantidad de organizaciones reconocidas es que vamos a tener alcaldes de minoría, con 20, 22%, o incluso en algunos lugares mucho menos. Y eso va a hacer que la posibilidad de llevar a cabo políticas interesantes sea muy complicado, porque si un alcalde llega con esa baja votación, lo que quiere decir es que en el consejo no va a tener mayoría, va a tener muchos bloques políticos, muchos bloques de partidos políticos, donde la posibilidad de construir mayorías va a ser difícil para definir las políticas interesantes. En otras palabras, yo estoy viendo que en el Ecuador estamos yendo a una lógica de una especie de democracia sin partidos políticos. Y eso me preocupa mucho, sobre todo por la entrada de las nuevas tecnologías de la comunicación, que están de alguna manera dejando de lado los partidos políticos y posicionándose de forma explícita. Eso se ve claramente en las campañas electorales y ya están operando. Y luego vamos a ver también el ejercicio de gobierno, lo cual es muy complicado. Hay mucha preocupación actual con el tema de las redes sociales, la desinformación, esta incursión de la inteligencia artificial con desinformación, deep fakes, guerra sucia, digital. Esto marcará también este periodo de campaña. No, yo creo que ya está posicionada. Lo que pasa es que va a ir subiendo. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, los procesos electorales que hemos tenido en estos días en Perú y en Colombia. Eso es francamente la cosa más espantosa que hay. Claro, el nivel de polarización que se ha llegado en los dos procesos electorales es muy fuerte. Y entonces ya toda la cosa ideológica, las posiciones políticas han pasado a un segundo plano, y todo termina este rato en las redes, que son absolutamente anónimas, y casi todas con la inteligencia, con esta Artificial. inteligencia que aparece Ujú. artificial. Y yo creo que eso ya está posicionándose también ahora en el país, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en seguridad y urbanismo.